Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Somos Nuestra Memoria. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a escuchar esta conversación que mantendremos este día con Luis Barjau. Luis Barjau es poeta, escritor, historiador y en la actualidad es director de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Luis Barjau, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan, por recibirme aquí en tu programa. Se me olvidó decir que también es un gran amigo de Radio INA. Pero bien, el propósito de la visita de Luis Barjau en esta ocasión aquí a nuestra cabina es que acaba de publicar un libro sobre la conquista de México. El título es muy sugerente, ya veremos los porqués. El libro se llama Voluntad e Infortunio en la Conquista de México. Es una coedición de Ediciones El Tucán de Virginia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues entremos de lleno a la conversación sobre la conquista de México. Es un libro que, bueno, debo decir que me gustó mucho el libro. Es una visión de la historia de México totalmente diferente a todas las que uno ha leído. No es exactamente otra versión de la historia de México, de la historia de la conquista de México, sino otra visión que se preocupa por otros aspectos. ¿Podrías decirnos, Luis Barjau, en qué es diferente esta visión de la conquista de México a otras visiones de otros autores anteriores? Sí, muchas gracias por la invitación a este programa. Yo he venido muchas veces aquí a Radio INA. Me interesa particularmente por ser un investigador de ese instituto de toda la vida. Y este libro que acaba de salir coeditado por el INA, el Tucán de Virginia, tiene un propósito, y yo creo que con ese propósito se busca una diferencia. Sabemos muy bien que el tema de la conquista de México es un tema muy trillado, se ha estudiado 1000 veces, no solamente en México, a lo largo, desde el propio siglo XVI hasta la fecha, y se sigue estudiando en todas partes del mundo. Hasta en Oriente hay estudios sobre la conquista de México. Y los alemanes, los franceses, los ingleses, los norteamericanos, sobre todo por la vecindad, han hecho grandes estudios sin duda sobre la historia de México. De tal manera que volver al tema, pues cuesta mucho trabajo frente a grandes autores que hay, ingleses y norteamericanos, sobre la conquista de México. Pienso, por ejemplo, en Hugh Thomas o en el siglo XIX, Prescott, tantos que han escrito sobre México. Pero yo me propuse hacer una cosa: ordenar los antecedentes de la conquista de México, es decir, enfilarlos, es decir, dedicar un libro expresamente al fenómeno de los antecedentes. Y encontré, desde luego, que los antecedentes pueden irse hasta donde uno quiera, son infinitos los antecedentes, y no se pierde una relación en el devenir histórico de los significados. Siempre hay una atadura con los hechos del pasado más remoto. Por eso yo digo, bueno, las instituciones no mueren, las instituciones pueden quedar solapadas, y los dioses también. Algún autor dice, los dioses muertos son los que más nos devoran. Entonces, buscando los antecedentes, tuve que recurrir al método de la historia y decir, bueno, no puedo estudiar todo el pasado, voy a hacer un corte, y qué es lo que conviene hacer en términos históricos de un corte sobre los antecedentes de la conquista de México. Sin duda, bueno, la España del siglo XVI, un panorama general sobre la política y la situación económica y política de España del siglo XVI, y los viajes de Cristóbal Colón. ¿Hasta dónde? Hasta la caída de Tenochtitlan.
Entonces, esos son los antecedentes. Entonces, empecé a notar una cosa que me pareció importante. Entre los antecedentes hay dos categorías muy diferentes de antecedentes. Hay antecedentes activos, es decir, voluntades ya predispuestas a un fin, que es la conquista de México. Y hay otros que son pasivos, pero que permiten la realización del fenómeno, es decir, de la conquista. Y del lado de los grupos indígenas había ese tipo de antecedentes pasivos. Uno de ellos era el sistema de sometimiento que tenían los mexicas sobre muchos grupos mesoamericanos. La forma del sometimiento. ¿Por qué es un antecedente pasivo de la conquista? Porque esa situación permitió la alianza con los grupos indígenas. De otra manera no se hubiera podido hacer. Había un antecedente. Eduardo Matos, y que a mí me parece que es uno de los aportes más importantes de Eduardo Matos, en sus últimos libros, tiene un libro autobiográfico editado por Rúa, donde menciona un hecho que es extremadamente importante y que es haber notado cómo Teotihuacán tenía sometidos un montón de pueblos y probablemente la alianza de esos pueblos sometidos tengan que ver con la caída de Teotihuacán. Entonces existía esta figura política en el mundo antiguo que permitió a los extranjeros, permitió a los españoles hacer una alianza en primer lugar en Zempoala. Con el Rey Gordo. Con el Rey Gordo en Veracruz. Si no hubiera existido esta figura, no se hubiera dado con la facilidad que se dio la alianza. Uh-huh. Había una larga experiencia anterior. Y a través de la Malinche, que se volvió la traductora por excelencia de Hernán Cortés, rápidamente salió a flote la queja del cacique Gordes sobre la situación de desigualdad y sometimiento que tenían los totonacas frente al imperio mexica. Y eso permitió una alianza automática. Digo yo, este es un antecedente pasivo de la conquista de México. Repito, si no hubiera existido esta posibilidad. Ahora, ¿de qué forma era este sometimiento? Eso contribuye también a la definición de este antecedente pasivo de la conquista de México en el ámbito de los grupos indígenas. O sea, los mexicas sometían de una manera muy curiosa. No es el mismo sometimiento de la esclavitud, por ejemplo, en la antigüedad griega o greco-latina o egipcia, en donde había un grupo que era sometido y ya era una clase social casi, bueno, no se llamó así, pero ya era un grupo determinado que tenía una característica particular y se les daba techo, se les daba un poco de comida, pues tenían que tenerlos vivos para trabajar. Claro. Y un poco de ropa también, vestido. En el caso de los mexicas, no. En el caso de los mexicas era sometimiento puro. O sea, se sometía al vecino y se le extraía un tributo. Y no había nada a cambio, absolutamente nada a cambio. Era el sometimiento por el sometimiento. Un sometimiento en virtud de la superioridad militar de los mexicas. ¿Y en qué estribaba esta superioridad militar? En el hecho de la alianza, en primer lugar, con Texcoco y Tacuba. Y después el manejo militar de las armas. No olvidemos que el grupo mexica era un pueblo, Morgan dice que era una democracia militar, ¿no? Que era una democracia militar, era un pueblo guerrero por excelencia. Y si uno ve las primeras noticias que hay de la migración antigua del norte de Aztlán, Chicomostoc, hacia el centro de México, a la cuenca lagunera de México, que dice Morgan que no es, bueno, no Morgan, sino La Bastida, que lo estudia, Jaime La Bastida, dice que no era un valle, sino que era una cuenca lagunera. Así es.
Bueno, si uno observa esa forma de sometimiento que tenían los mexicas, uno entiende con qué facilidad se dio la alianza con los españoles. Para los indígenas, cualquiera que atentara contra el poder central de México Tenochtitlan, pues era un aliado natural, no había nada más, ¿no? Y había que juntarse con él. Y cuando vieron y tuvieron la noticia de la forma en que guerrearon los españoles en Centla y cómo vencieron a un grupo armado, igual que todos los grupos indígenas, con el macuahuitl y con todo tipo de defensas, la alianza fue inmediata. Ese fenómeno, digo yo, que es un antecedente pasivo de la conquista de México. Y los activos son, desde luego, el propósito del descubrimiento de Cristóbal Colón, del sometimiento de los grupos indígenas de las islas, de la tentativa de esclavizarlos por parte de Colón y también de su hijo Diego Colón, y del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que tenía muy bien definido que había que esclavizar porque era el negocio por excelencia. En vez de traer de África, el costo de esclavizar indígenas pues era inferior. Das una cifra en tu libro de lo que costaba un esclavo de Guinea a lo que costaba uno de acá de América, y la diferencia de precio, vamos a llamarlo así, que son 8,000 maravedíes el esclavo africano y 1,200 o 1,400 el americano. Así es. Uh-huh. También esos antecedentes que mencionas, ahorita ya mencionaste a Cristóbal Colón, Diego Colón, a Velázquez de Cuéllar, y por supuesto a Cortés. Tenían diferentes propósitos al hacer la conquista. Si a Cristóbal Colón desde el principio quiso hacer esclavos para comerciar con ellos, para tener mano de obra para las plantaciones, pero manejados primeramente aquí en América, en el Caribe y en tierra firme. Pero también intentó llevar, no intentó, lo hizo, se llevó esclavos a Europa. 500. Ajá. ¿Y qué pasó en Europa con esos esclavos? Bueno, pues no, era una sociedad que no tenía la experiencia de la esclavitud de esa manera. Uh-huh. Entonces, trabajadores que no, aparte de que en el viaje se murieron muchos, y allá mismo también se murieron muchos, por enfermedades, por, desconcierto y desconocimiento, y tuvieron poco éxito, y luego devolvieron otros, por influencia de la política de Isabel la Católica. Uh-huh. Isabel la Católica no consintió la esclavitud. Ella prefería la cristianización, y un cristiano no puede ser esclavo. Uh-huh. Entonces, ella lo tenía muy claro, ¿no? No, hay que catequizar, no esclavizar. Esclavos solamente los de guerra, ¿no? Atrapados en guerra, claro. Estos pueden ser esclavos, y se les ponía, cerraba en la frente con una G de guerra, esclavo de guerra. Uh-huh. Se hizo aquí también, se hizo en Tepeaca, lo hizo Hernán Cortés. Uh-huh. Y otras formas de antecedentes pasivos también son el hecho de la existencia del monoteísmo en Europa versus el politeísmo mexicano. El monoteísmo tiene ventajas sobre una sociedad politeísta en el sentido de que el monoteísta es el representante de una religiosidad proselitista. O sea, va a enseñar su religión incluso con la espada. No va a ver si les gusta o no les gusta, o a discutir teológicamente las características de la religión. No, es una imposición. Uh-huh. Esto es el monoteísmo. El politeísmo no. El politeísmo es una cosa más abierta. Incluso si hay dioses en el enemigo, pueden venir para acá y se enriquece el panteón de los dioses. Es otra política absolutamente distinta. Sí, aquí en América no había propiamente, como en Europa, no había un país como tal, sino que había muchos reinos, pero esos reinos sí, con sometimientos y con intercambios comerciales y demás, pero convivían muy bien.
y no se imponían unos a otros, esto que dice la religiosidad. Enriquecían el panteón, esto se me hace muy interesante, que el Dios de allá nos sirve, nos conviene, en fin. Pero finalmente estamos ante un fenómeno que mencionas de una manera muy brillante en el libro, que es el aislamiento que durante miles de años tuvieron los continentes. O sea, estuvo el continente eurasiático africano, era un continente, y el americano por otro, y ninguno sabía la existencia del otro. Y esto duró miles de años, ¿no? Claro. Esto cómo influye a la hora del encuentro. Bueno, ahorita vamos a hablar del encuentro, encontronazo o conquista. ¿Qué pasa con esta manera tan peculiar del encuentro de estos mundos o del choque de estos mundos, al ser tan distintos, tan diferentes en su organización social, religiosa, en fin? Sí, desde luego, pero me gustaría notar antes un ejemplo sobre las diferencias religiosas entre ambos mundos, ¿no? Uh-huh. Y es una anécdota. Cuando Hernán Cortés llega a la isla de Cozumel, ve los ritos, presenció algunos ritos indígenas y desde luego los reprobó y vio que había un espacio en la pirámide que estaba lleno de sangre en la pared y olía muy mal. Dice Bernardo, olía peor que un matadero en Valladolid, de reses, ¿no? Porque no limpian bien y huele muy mal. Y Cortés pidió que se limpiara y como había cal, encalaron un recodo de la habitación y pusieron una Virgen María y una cruz. Y los indígenas asumieron bien por esa característica que tenía la religiosidad politeísta. Dijeron, interesante, aquí hay unos símbolos. Lo dejaron y no los quitaron cuando se fue Hernán Cortés. Cosa que comprobó el propio Hernán Cortés y se fijó muy bien, ¿no? Porque resulta que Hernán Cortés, que había mandado a buscar a los náufragos, a Jerónimo de Aguilar, Gonzalo Guerrero, que sabía que estaban prisioneros ahí en reinos mayas, lo mandó a buscar y dio un límite, dijo 1 semana y que vengan. Pasó la semana y no llegaba Jerónimo de Aguilar porque tuvo que ir hasta Chetumal a tratar de convencer a Gonzalo Guerrero de que se fueran con los españoles. Perdón, ¿Cortés sabía que estaban Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar ahí ya integrados? Bueno, uno prisionero y otro integrado hasta con familia. Por supuesto, porque está en las instrucciones de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, que fuera expresamente a rescatar a esos españoles que habían quedado ahí. Eran 6, pero quedaron 2. 2 vivos. Quedaron 2 vivos. Y entonces, como no llegó el mensajero que fue a buscar a Jerónimo de Aguilar, porque Jerónimo de Aguilar se fue hasta Chetumal, que estaba bien lejos, porque el pueblo de Jerónimo de Aguilar estaba cerca de Cabo Catoche. Entonces es una distancia considerable, aún por canoa, costeando, ¿verdad? Y eso lo retrasó y se pasó la semana. Y entonces Cortés agarró su flota y se fue. Ocurrió el hecho de que uno de los barcos empezó a hacer agua y ese barco era donde llevaban la comida, el matalotaje. Es donde llevaban el pan de casabe, de yuca, que aguantaba mucho tiempo en el calor. Y entonces dijo Cortés, no, si nos quedamos sin comida estamos fritos. Nos regresamos a la isla para arreglar el barco, etcétera. Y en eso, estando arreglando el barco, se tardaron 4 días en repararlo. En eso llegó Jerónimo de Aguilar. Pero Cortés observó que no habían quitado los dioses que él había puesto ahí, la Virgen María y la cruz. Estaba limpiecito todo y los indígenas lo tenían ahí. Esto en Cozumel. Ahí observó Cortés, dijo, aquí hay una diferencia enorme. No lo dice, pero obviamente que se dio cuenta. Lo observa. Porque lo que sí dice es, me maravillé de que habían dejado, yo pensé que iban a quitar las figuras que pusimos ahí en su adoratorio principal de la pirámide. No, claro, sería un sacrilegio para la cultura occidental. Ahí lo dejaron.
lo respetaron. Entonces ahí está la prueba de la diferencia entre el monoteísmo y el politeísmo. Son dos mentalidades diferentes. Me acordé ahorita, la comparación que hacen del árbol de la vida de los mayas con la cruz europea, con la cruz cristiana, que la aprovecharon también de alguna manera para integrarla y decir que los mayas ya veneraban alguna cruz. Hay que entender que los españoles en esa época llegaban a un mundo alucinante, sin resguardo de nada, ¿no? Más que el pequeño grupo que llegaba ahí. Entonces, la vida en medio de una sociedad, sacrifican en una pirámide, viven ahí los sacerdotes y los demás viven en casas que son de piedra con techo de paja, en una formación distinta a la española, no son las casas vecinas, sino están regados, población de este orden. Y yo creo que surge la necesidad de encontrar símiles, de decir, no estamos en Marte, ¿verdad? Algo tiene que haber parecido a nosotros, de tal modo que llegaban y vieron con la flota de Juan de Grijalva, encontraron una cruz como la cruz de Palenque, que es el árbol de la vida de los mayas, y dijeron los españoles, una cruz, aquí hubo misioneros cristianos. Por esta desesperación de querer encontrar polos de referencia identitarios, ¿no? Y decir, no estamos solos en este mundo donde no entendemos absolutamente nada, sino que aquí hay una cruz. ¿No? Desde luego que no era una cruz, y no tenía, bueno, sí era una cruz gráficamente, pero luego recordemos también que en la batalla de Centla, Cortés, cuando vence a los mayas chontales, a Tapscop, que era el cacique de ahí, una vez que los vence y que recibe a la Malinche regalos y que se dispone a partir para continuar con su viaje, ordena que la ceiba, que es árbol sagrado para los mayas, que tiene un montón de significados religiosos y místicos, ordena que la poden de tal modo que quede una gran cruz con la ceiba. Y efectivamente, con un carpintero que traían, podan de tal modo el árbol que queda una enorme cruz en el árbol sagrado de los mayas. ¿No? Sí, porque las ramas de la ceiba siempre crecen horizontales, sí, ¿no? Extenderse así. Y podaron y quedó una gran cruz con el árbol sagrado. Ese es un gesto formidable, porque ese es un gesto, claro que no lo sabía Hernán Cortés, pero instintivamente, ¿verdad? Si este es árbol sagrado, pues aquí está la cruz. Ya mencionaste, Luis Barjau, a tres personajes importantísimos y que vamos a ir acomodando las piezas como ya las tienes en tu libro. Hablamos de Gonzalo Guerrero, de Jerónimo de Aguilar y la Faraute, la Malintzin. Sí. Cuando ellos se juntan, ¿qué es lo que sucede y cómo funciona este ingrediente para la conquista de México? Eso fue en Centla, donde después que caen los mayas chontales frente a la presión guerrera de Hernán Cortés, los indígenas le regalan 20 mujeres, entre ellos la Malinche. ¿Por qué la regalan? Ya hemos hablado en otra ocasión sobre este hecho que es importante. Esta es una ideología tribal que conservaban los grupos indígenas, aunque ya no eran tribus, ya estaban cerca de la conformación del Estado, de un Estado, ciudad-Estado, pero tenían esas reminiscencias tribales. Y entonces en las tribus, cuando una tribu es vencida, le regala 20 mujeres al vencedor, con objeto de emparentar con el enemigo, con objeto de crecer con el vecino enemigo y volverse una sola familia. Le regalan esas 20 mujeres. De ese modo le regalaron a Hernán Cortés, cuando vence a los mayas chontales de Centla, que es frontera hoy Tabasco, le regalan 20 mujeres, entre ellas la Malinche. La Malinche se pudo haber escapado, como se escapó Julianejo en Centla, ¿no?
Urdianejo vio que estaba la batalla, se quitó las ropas españolas que ya tenía, se lo habían llevado a Cuba y las colgó en una palmera y se fue con los suyos. La Malinche pudo haber hecho lo mismo, no lo hizo, porque la Malinche vio un camino para ella, desde luego, ¿no? Un modo de mujer inteligente, brillante, yo diría genial, entrevió una oportunidad de ser ella misma, de crecer y de entrar en un proceso absolutamente distinto de identidad como mujer. Ella estaba condenada al papel de las mujeres indígenas en esos lugares, que era hacer tortillas y hacer comida para las festividades y criar a los hijos. Ella vio una posibilidad distinta y por ahí se fue. De otro modo sí se hubiera escapado, como yo creo que escapó de su casa en Painala, porque en Painala Bernal Díaz y otros testimonios sobre la Malinche cuentan un cuento. Dicen: la madre, se murió el padre de la Malinche y la madre se casó en segundas nupcias, y para evitar el problema de la herencia del cacicazgo sacaron a la Malinche. Y para justificar la salida de la Malinche, que la regalaron a unos mercaderes, pusieron una niña que más o menos de la edad de la Malinche, que se había muerto en esos días, y la pusieron como la evidencia y dijeron que se había muerto la Malinche. Y la sacaron. Yo creo que no. Yo creo que la Malinche se fue ella. ¿Y por qué se fue? Porque no soportó la tutela del nuevo marido de la madre. ¿Por qué? Porque le iba a impedir la herencia del cacicazgo. Si viene el nuevo marido, van a tener hijos como tuvieron, un hijo varón, y ese heredó. De otro modo, se hubiera quedado la Malinche con el cacicazgo. Entonces la Malinche dijo: no, aquí está perdido todo, y se escapó, se fue a buscar otra vida. Y fue a dar a Campeche, a Xicalango, en la Laguna del Carmen. Y ahí trabajaba, porque Xicalango era un lugar de paso, ¿no? Ahí confluían muchos comerciantes de todas partes. La Laguna de Términos. En la Laguna de Términos. Y seguramente la Malinche ahí trabajaba dándole comida a estos viajeros, a cambio de algo. Sí, pero estábamos en el encuentro con Guerrero, de Aguilar y Malinche, y la cuestión del idioma, las traducciones, sí, y el instrumento que descubre Cortés en esa triangulación idiomática, llamémosla así. Sí, porque Jerónimo de Galar cumplió 8 años bajo el dominio de grupos de mayas al norte de la península de Yucatán. En 8 años aprendes una lengua a fuerzas, si no tienes más que hablar. A tal punto la aprendió que cuando el encuentro de él, Jerónimo de Aguilar, con Hernán Cortés en Cozumel, no hablaba bien el español ya. Jerónimo de Aguilar. Se le estaba olvidando. No lo hablaba bien, lo hablaba con torpeza. No había con quién hablarlo. No, pues no. 8 años. Era un joven, chavo. Entonces, dijo unos nombres nada más para identificarse, porque además venía vestido como un indígena. Y un indígena de cierto rasgo. Estaba tatuado, estaba horadado, los españoles lo vieron y dijeron: pues es un indígena más. Y él pronunció unas palabras, dijo: Santa María, Sevilla. Sí. Y ya lo reconocieron. Le dije: tú eres. Sí, yo soy el español. Ahí lo reconoció Cortés, y Cortés se dio cuenta de que era un arma de una utilidad enorme, que este hombre que había vivido 8 años, que sabía el maya y que sabía mucho de los grupos indígenas, cosa que no era cierto, ¿verdad? Le habría de ser de gran utilidad, pero ya con la lengua era suficiente. Ya ahí tenía un modo de comunicarse con el mundo maya, nada menos, ¿no? Todo un universo. Pero cuando le preguntó qué sabía de los grupos indígenas, Jerónimo de Aguilar le dijo: no sé nada, yo salí 3 leguas del pueblo.
En 8 años, no sé nada, absolutamente nada. Más que cuando fue a Chetumal a buscar a Gonzalo Guerrero. Entonces fue una enorme herramienta para Hernán Cortés. De ahí Hernán Cortés no lo soltó, estaba con él. Luego lo hizo regente en Tepeaca, hombre rico, etcétera. Se casó y murió de bubas. Y siguieron su camino hasta Veracruz, hasta Chalchicuecan, un arenal que está más o menos enfrente de la isla de Sacrificios en Veracruz. Y ahí llegaron los emisarios o embajadores de Moctezuma a hablar con los españoles, a ver quiénes eran, qué hace esta gente aquí, cómo son. Iban tlacuilos, pedido expreso de Moctezuma para que retratara absolutamente todo. Retrató los barcos, retrató las armas, retrató los perros, los caballos, desde luego. Los españoles eran grandes dibujantes, con un estilo muy marcado, ¿no? Pero eso para Moctezuma pues era un tesoro, ver eso, quiénes son estos, ¿no? que traen, y además cuántos caballos traen, cuántos perros traen, cuántos son ellos. Pero era una información privilegiada. Las torres flotantes que van apareciendo en el horizonte, en el mar. Todo eso. Cuando iba a Chalchicuecan, ¿ya había ido a Quiahuistlan y a Zempoala? No. Todavía no. Todavía no. Eso está adelante, más arriba. Pero ahí, en ese momento, cuando empieza el rescate, era una instrucción del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, dice, no van a poblar ni nada, van a rescatar. Rescatar es el trueque. Yo te doy unas moneditas, te doy unos vidritos, unas tijeras y unos clavos, y tú dame oro. Y los indios encantados, ¿por qué no, verdad? Y entonces juntaron una buena porción de oro ahí en Veracruz, Hernán Cortés, y en ese momento la Malinche habla con la gente de Moctezuma, con los enviados de Moctezuma, y oye Hernán Cortés y dice, esta mujer habla esa lengua de estos, nada menos, ¿no? Y ahí descubren, y entonces ya hablando el náhuatl, la Malinche traduce al maya chontal, que habla ella también, igual que Jerónimo de Aguilar. Bueno, aunque Jerónimo de Aguilar hablaba una variante, el maya yucateco, pero eran inteligibles entre sí, los dos. Es decir, era como si uno hablara una lengua del norte de España y el otro el castellano. O sea, hay diferencias, pero se entendían, eran inteligibles entre sí ambas idiomas. Y entonces hay una triangulación lingüística que le permite a Hernán Cortés comunicarse ya abiertamente, con toda puntualidad, con todo el mundo mesoamericano. Entonces ahí tiene Jerónimo de Aguilar y la Malinche, ya tiene la llave Hernán Cortés para hablar con todo el mundo. Y es así como más arriba, llegando a Zempoala y a Quiahuistlan, que tú señalas, ya se dan cuenta de la queja fundamental del cacique gordo, Cuautla Evana, se llamaba, con un nombre que es entre el náhuatl y el totonaco, una corrupción que también la sabía, no solamente del español al náhuatl, ¿no? Pero dicen Huichilobos, era Huitzilopochtli, Cuauhnáhuac era lo que es Cuernavaca, y así por decirlo. Bueno, también entre las lenguas indígenas. Entonces Cuautla Evana era el cacique gordo de Zempoala. Y lo primero que hace a través de la Malinche y Jerónimo de Aguilar Cortés es escuchar la queja de Cuautla Evana, del cacique gordo de Zempoala. ¿Y en qué consiste esta queja? Dice, nosotros estamos sometidos por los mexicas y nos se llevan todo.
se llevan parte de nuestra producción, se llevan las mejores plumas y se llevan jóvenes para el servicio allá y para el sacrificio. También comerciaban sal, algodón, claro. que lo tenían bloqueado para los tlaxcaltecas. Y recibían cacao que enviaban de Tabasco. También, claro. Había a través del mar, pues la comunicación era fácil. Bueno, relativamente. Me llamó la atención ese dato de Tlaxcala, que estuvieron así como el bloqueo actual en el Caribe, en Cuba, que estaban bloqueados comercialmente los tlaxcaltecas, y no Tahuajotzingo, los cholultecas, los mexicas no permitían que mercaran precisamente con Zempoala este tipo de productos. Entonces no tenían sal para alimentarse, para aderezar su comida. Entonces buscaron sustitutos de sal. En fin, una serie de detalles. Pero en fin, vamos a hacer una pequeña pausa para recordarles que estamos aquí en Somos Nuestra Memoria a través de Radio INA, que es www.radio.ina.com.mx. Transmitimos desde la Colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta a través de esta frecuencia cibernética. Me interesa mucho, porque ya se nos fue más de la mitad de la conversación, que hablemos de Hernán Cortés, porque creo que es un personaje verdaderamente fascinante. Alguien que viene muy joven a América, regresa, vuelve. El rompimiento con Diego Velázquez, de Cuéllar. Este tipo de un personaje tan peculiar, tan llamativo. Hernán Cortés. Hernán Cortés, sin duda, le calaron sus estudios en la Universidad de Salamanca. Desde luego aprendió bastante latín, al punto que reviraba en latín con frecuencia. Ah, sí. Y dice Bernal, era un latino, ¿no? Y aprendió leyes también. Entonces, Hernán Cortés en principio tenía esta formación, cierta erudición en el latín que le permitía leer una cantidad de obras que estaban en latín, porque eran obras que atesoraba la iglesia, nadie más, ¿no? Y su formación en leyes, lo cual fue de gran utilidad porque llegó a ser pues una especie de hacendado en Santiago de Baracoa, en Cuba, donde estuvo 7 años antes de venir a México, o más, 15 años. Increíble. Y en todo ese tiempo nunca pensaron en viajar hacia acá. Estaban en la isla. ¿Cómo sería la sorpresa la llegada de los españoles a este mundo, verdad? Ahí se quedaban. Y Cortés ahí se hizo un joven rico. Era ganadero, era minero, tenía cargos administrativos en el cabildo. Ya era un joven rico, al punto que cuando vino a México puso barcos de su propiedad. Era un hombre rico. Entonces, Cortés es un personaje extremadamente complejo y extremadamente matizado y con muchas virtudes. Era un empresario. Era un militar. Era un político. Y su acción en México como militar lo hizo tomar medidas terribles, muy radicales, como por ejemplo la matanza de Cholula. ¿Pero qué son estas medidas? Que la gente en la época enfocaba el problema desde un punto de vista moral y decía, no, pues es que no tenía ningún motivo para haber desatado esta violencia contra los cholultecas. Pero él sí tenía un motivo. O sea, lo mismo que hacían los mexicas. O sea, estos actos de violencia son atentados de guerra. Son llamados de guerra. Son decir, miren con quién se las van a ver, ¿no? Miren de lo que somos capaces nosotros, y estamos armados, y acabamos con el pueblo de Cholula, que era un reino bastante poderoso. Acabaron con la casta principal de Cholula. En un
un golpe tremendo, un baño de sangre de media hora. Por decisión de Hernán Cortés. Es un mensaje que le manda Moctezuma. Mira nada más, Moctezuma estaba horrorizado cuando supo de la matanza de Cholula. Dijo, ¿con quién me la estoy viendo? ¿Verdad? ¿Quién es este Quetzalcóatl? Sí. Entonces, Cortés tenía estas cualidades, era un hombre muy complejo, un gran estratega militar y político, sabía muy bien. Cuando oyó con atención la queja de Cuauhtlán en Zempoala, dijo, aquí hay un punto especial para conquistar México. ¿Cuál es? La alianza con los sometidos. Claro. Y la alianza de otra manera no hubiera sido posible. O sea, los españoles no eran más de 700 gentes. Era un puñado de gentes. Pero ¿cuántos lograron reunir para llegar a Tenochtitlan? Mucha gente. Claro, las cifras siempre, el problema con las cifras es que no hay un conteo pragmático, claro, directo. Hay una apreciación. Y luego, a lo largo del tiempo, ya en las cartas de Hernán Cortés para el rey, los cálculos se van a los cielos. Hablaba de un ejército de 150,000 tlaxcaltecas. No había esa población en Tlaxcala, ¿verdad? Era mucho menos. Pongamos que fueran 1,500. 1,500 guerreros ya es algo de temer, ¿no? Y así se van sumando los de Quiahuistlan, los de Cholula después de la matanza, que se juntan con Cortés, y los tlaxcaltecas. Y a partir de eso, en todo el camino hacia México, los reinos se van plegando a Cortés, y ya es la mira, México-Tenochtitlan. Vamos contra México-Tenochtitlan. ¿Y por qué contra Tenochtitlan precisamente? Por el sometimiento que guardaban sobre los alrededores. O sea, a los otros no los sometieron, sino que los hicieron sus aliados, y ahora sí vamos todos contra el centro. Claro, la expectativa de los que hicieron alianza con Cortés, pues eran enormes, ¿no? Pues, gente que vive sometida dice, yo me junto con esto y entro a la libertad inmediata, cosa que no ocurrió, desde luego, porque Cortés, una vez que cae México Tenochtitlan, se monta en la organización social y política del centralismo mexicano, al cual empezó combatiendo, porque la promesa a los aliados era vamos a quitar a los dominadores. Pero una vez que vence a los mexicas, se monta en las instituciones y conserva los puestos indígenas de los principales en todas partes, los caciques y todo, para que le tributen a él, claro, esta vez a él. Claro, el tributo es diferente. Ya no pide servicios personales, pide oro, nada más. Nada más. Sí. Era muy diferente la visión de Colón a Cortés, que claro, Colón quería esclavos, Cortés quería oro. Claro. Perdón. Claro. Para los grupos indígenas, de todos modos, a pesar de que Cortés se montó en las instituciones indígenas y conservó el sistema tributario, el tributo cambió, de tal manera que para los indígenas pues no era tan opresivo, porque era oro. Hay que darle oro al Señor, pero ya no hay que darle comida, no hay que darle productos, no hay que mandarle cacao, no hay que mandarle plumas, no hay que mandarle servicios, oro. Bueno, pues saquen oro ahí y llévenselo al Señor, ¿verdad? Y de todo, cuando sale de Tenochtitlan, por la peste que hay, de la cantidad de muertos que hay en Tenochtitlan, y se van a Coyoacán, la Malinche es la que recibe todo el oro, que es el tributo que viene de todas partes de Mesoamérica, para Hernán Cortés. Y ella trata con los mayas y con los nahuas. A ver, tú cuando traes tanto, se necesita más, trae el doble, ¿verdad? Y regrésate a tu pueblo y trae más.
Y entonces ella es la que recibe. Aquí la Malinche también. La Malinche es un personaje muy parecido a Cortés. También es una persona extremadamente compleja e inteligente. Y ella recibe el tributo, entiende que está recibiendo el mismo sistema tributario antiguo con la especificidad de una sola mercancía, y que esto es lo que se necesita. Y ella, cuando participa, porque ahí sí no hay un documento que lo atestigue, pero no hay otra forma de hacerlo, cuando ella participa en la quema de los pies de Cuauhtémoc, nada menos, porque ella es la que tiene que hacer las preguntas. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde lo guardaste? ¿A través de quién? ¿Fulano? ¿Quién? ¿Dónde lo dejaste? Ella hace las preguntas. Y ya por su cuenta, ya ni siquiera recibe instrucciones. Y se conservan frases que ella decía, dime dónde está el oro que se necesita. Decía la Malinche en el momento del tormento de Cuauhtémoc. Se oye la voz de la Malinche. Entonces la Malinche también es un policía de Estado, es un de la inteligencia del Estado, de Cortés, nada menos, ¿no? Y es al mismo tiempo que administra como un secretario de Estado, la que recibe todos los tributos, como un Cihuacóatl de México, ¿no? Sí, la mujer. Sí. Y es la cacique de Coyoacán y administrando todos los bienes de Cortés, y todo lo que manda España, todo lo que manda Y en ese momento ya en Coyoacán está en camino Catalina Suárez, la Marcaida, la esposa legítima de Cortés, porque por la legislación española a ella le corresponde un número determinado de indios, de indígenas, en el repartimiento, en las instituciones originarias de control de los grupos indígenas. Ella tiene un grupo bastante considerable de indígenas que le toca a ella. Todavía no se habla de encomiendas. Sí, ya. Sí son encomiendas ya. La encomienda nace en las islas. Y ya le tocaba a la Malinche la encomienda. Una pregunta que me hice leyendo todo esto, ¿qué relación había entre todos los indígenas de las islas con los de tierra firme? Porque finalmente todo esto que hacen cuando van a Yucatán, creen que están yendo a una isla más del Caribe, y resulta que no, ya Yucatán ya es tierra firme, es el continente, pero no lo sabían cuando llegaron. ¿Qué relación había entre las islas y tierra firme? Entre los indígenas. Entre los indígenas. Una relación muy esporádica. Sí se conocían, digamos. Sí se conocía. Y había cierto comercio muy esporádico, porque el viaje es zona de huracanes. Y es una zona muy difícil. Entonces, en canoas es muerte segura. Claro. ¿No? En barco no, en los grandes barcos, aunque también, no. Naufragaron muchos. El naufragio del barco de donde iba Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, un buen barco que iba del Darién a Santo Panamá. Domingo. Sí, de Panamá a Santo Domingo. Entonces la relación entre los grupos indígenas era esporádica. Sí se conocían. Incluso llegó una mujer de las Antillas que hablaba un poco de maya y que se quedó ahí varada entre los mayas un tiempo, ¿no? Y la llevaron los españoles. Sí, te hacía la pregunta porque los mayas logran con instrumentos muy rudimentarios, logran una civilización riquísima, avanzadísima, calendárica, astronómica, pero con cosas muy rudimentarias, cosa que no sucede en las islas, en el Caribe, digamos. A pesar de que, por eso me preguntaba yo, ¿se conocían o no? O sea, no se influían, había comercio si acaso, o era muy difícil también el comercio. Muy difícil. Muy difícil. Sí, pero ahí estás tocando una pregunta terrible, y a ver cómo la contestamos, ¿no? ¿Por qué los grupos de las Antillas
no se desarrollaron como los grupos indígenas nuestros. Y sin embargo había una diferencia total. Los grupos indígenas de las Antillas andaban desnudos. No tenían ninguna organización, pues una organización ahí muy primitiva. Estaban en un estadio social inferior al de los grupos indígenas continentales. Y ahí viene la sorpresa de los españoles, bueno, que de Cortés, y cuando van descubriendo aquí ya en lo que creen que era otra isla, las torres de piedra, cal y canto, que ya eran construcciones mucho más, construcciones simplemente. Sí. Ya no vivían así No, pues, semidesnudos. Totalmente asombrados. Cuando llegan a Zempoala, recuerda cómo se asoman a la ciudad, ven una ciudad enorme, encalada, la cal la ponían con baba de maguey, de tal manera que era un blanco muy con el sol, era deslumbrante. Y entonces los españoles dijeron, es una ciudad de plata, hecha de plata, ya la hicimos, ¿verdad? Ya no tenemos que excavar. Sí. ¿No? Pero en fin, Luis Barjau, hay tantas cosas de qué hablar, y una pregunta que no te he hecho, con la que iba, según yo, a empezar, una de las que iba a comenzar. ¿Por qué voluntad e infortunio en la conquista de México? ¿Cuál es? Bueno, es notable que la actitud de Hernán Cortés, tanto en su pleito con Diego Velázquez de Cuéllar, gobernador de Cuba, su gestión ahí en la isla para ser el tercer viajero que viniera a Yucatán, a la isla de Yucatán, demuestra ya una voluntad especial de conquistar, una voluntad de descubrir un mundo y de conquistarlo, y de quedarse en ese mundo, y de apropiarse de ese mundo, en nombre del rey. Pero pues en nombre del rey, Hernán Cortés se hizo el Marqués del Valle, nada menos, ¿no? Recibió un título de la nobleza española y era el rey del continente. Digo, no había más, ¿no? Hasta que, claro, la intervención de la corona, que prefigura el virreinato, el virrey, el segundo rey que les plaza a Hernán Cortés. Porque cuando llega Mendoza, el primer virrey de México, ya Cortés ya no tiene autoridad en España. Ajá. Tiene reconocimiento y es un hombre muy rico, pero ya la gobernación del territorio está en manos directas de la corona, a través del virrey. El virreinato se dio primero, la figura del virrey, que es una creación española, se dio en Nápoles, en el reino de Nápoles. Ahí se creó un primer virreinato. Y en segundo lugar, con el hijo de Colón en Santo Domingo, con Diego Colón, que fue virrey de las islas de Santo Domingo, de todas las islas descubiertas. Y en tercer lugar, Mendoza, en México. Bien. Hablabas al principio de los antecedentes pasivos. ¿Esta voluntad de la que estás hablando ahorita podría ser uno de los antecedentes activos de la conquista? Por supuesto, claro. Entonces, voluntad de los españoles de descubrir y conquistar, e infortunio de los indígenas de haberse aliado primero con los españoles buscando una mejoría social y haber caído en la desventaja del dominio de la bota española encima. Pues nos queda muy poco tiempo, no sé con qué quisiera cerrar, porque no hablamos de Fernando e Isabel, de Carlos V, en fin, hay muchas cosas que leer en este libro, que se lo recomiendo mucho. Voluntad e infortunio en la conquista de México, de Luis Barjau, coedición El Tucán de Virginia y el INA. ¿Con qué quieres terminar para cerrar esto? Bueno, apuntando que en el panorama de los antecedentes de la conquista de México, aparte de la diferencia que había entre la religión europea española y la religión indígena, hay otros factores también muy importantes. Uno de ellos, la diferencia en la escritura.
Los españoles tenían ya la escritura gramatical, alfabética, y los grupos indígenas tenían una escritura pictográfica todavía, y eso hace una enorme diferencia y una desventaja, desde luego, para los grupos indígenas. ¿Cómo se manifestó esta desventaja? Fue muy difícil crear una narrativa de la historia antigua de México por parte de los grupos indígenas, porque no había ese hábito de escribir con ideas. Pictográficamente no puedes describir ideas, describes fechas y nombres, pero no puedes describir ideas, y menos ideas políticas o ideas filosóficas. Abstracciones. Entonces ahí hay abstracciones, claro. Ahí hay una diferencia enorme, también una ventaja. Y otra es el uso del dinero. Los españoles ya tienen desde Grecia la moneda de oro, la moneda de plata, la moneda de cobre. La moneda es una pieza que es el intermediario entre las mercancías, es el intermediario entre todos los bienes, incluyendo al ser humano, porque se puede comprar un esclavo. Y los grupos indígenas no tenían esta noción, aunque para allá iban, porque el uso del cacao ya era el uso de una moneda, pero una moneda todavía medio camino. Porque tú no puedes guardar como guardas el oro, las monedas de oro para tus hijos, no puedes guardar el cacao porque se te pudre o te lo bebes en un chocolate en la noche, ¿verdad? Sí. Pero no puedes heredar. Entonces la moneda, el dinero, es una noción también ventajosa, porque una vez conquistados los indígenas entran en esa lógica del dinero y empiezan a intercambiar con dinero. Otro detalle también muy, muy importante, el de la lengua franca, que la lengua franca aquí en América era el náhuatl, bueno, en Mesoamérica, perdón, sí, era el náhuatl, y la lengua franca pues era el español. Ahora nos la impusieron, y a la fecha pues ya la lengua franca nuestra es precisamente el español. Se perdieron todas las demás, no se perdieron, sino que se redujeron todas las demás lenguas. Así es. Algunas han desaparecido. Bueno, pues, los fenómenos del cambio histórico y social, ¿no? Finalmente, con el uso del español, un seri puede hablar con un lacandón, cosa que en el pasado era imposible, a menos que el seri hablara náhuatl, que no hablaba náhuatl, ni el lacandón hablaba náhuatl. Entonces el español se volvió una lengua franca mucho más poderosa que el náhuatl. Y ahí hay fenómenos lingüísticos impresionantes. En España, en un periodo más o menos de 700 años, se diversificó las lenguas romances del latín, y se formó el portugués, el francés, el español, el italiano, muchas lenguas. Y nosotros en 500 años el español queda intacto. Nosotros podemos hablar con un chileno, un argentino, y no hay grandes modificaciones lingüísticas. Se conservó el español. Es un fenómeno lingüístico extraordinario. Es decir, en posesión de los naturales, que somos nosotros, porque nosotros nacimos aquí, somos naturales, aunque seamos de origen quién sabe dónde, nosotros nos apropiamos de una manera particular de la lengua española, al grado en que nosotros hablamos hoy, y con mayor vigor, que España, ¿no? En América Latina. Entonces ya es patrimonio nuestro el español, es nuestra lengua. Así ocurrió. Luis Barjau, siempre que terminamos una conversación pedimos una bibliografía para que la gente que nos escucha investigue, que se interese, que lea. Pero yo quisiera cambiar un poco la pregunta hoy y preguntarte cuál fue tu bibliografía para hacer este libro. No toda, digamos, porque es muy larga en el libro, pero sí, la más personal, la más nodal, digamos. Yo debo decir que he pasado toda la vida en el tema. Ya, por cierto, ya quiero salirme de él. Pero yo empecé, como estudié sociología también en Italia, empecé preocupados por fenómenos de orden sociológico contemporáneo. Hice una tesis cuando me gradué en Italia sobre las clases sociales en México, una medición
a través de los censos sobre una época de 10 años. Es decir, cuántos obreros había, la clase media cuántos eran, la burguesía industrial mexicana cuántos eran, la burguesía burocrática, una medición de tipo estadístico. Y esos estudios me llevaron poco a poco, insensiblemente diría yo, hacia los orígenes de la nación mexicana, hacia los descubrimientos, la conquista y la construcción de las naciones latinoamericanas, entre ellas la nuestra, la mexicana, el primer capítulo de nuestra historia. Y en eso me quedé. De tal manera que, bueno, pues mi bibliografía, la que consta en el libro específicamente para este libro, pero pues he tenido que consultar, no todos porque es imposible, pero una buena parte de la biblioteca del siglo XVI y XVII, documentos de archivo, muchos documentos de archivos. He tenido que ir a los archivos españoles, copiar buena parte. Cuando regreso doy una copia a nuestra biblioteca Orozco Iberra, allá de la Dirección de Estudios Históricos, pero yo me quedo con una copia fotostática de esos documentos, y esos documentos me alimentan y creo que no me va a dar tiempo a estudiarlos todos. ¿Fuiste al Archivo de Indias? Por supuesto. Por supuesto. Sí. ¿Tu tesis la hiciste en italiano o en español? En italiano originalmente. ¿Y se puede consultar? ¿Está disponible? Está publicada en el Fondo de Cultura Económica, Ajá. en un volumen que dirigió Rolando Cordera. Campos. Sí, ahí está. Mi tesis, que es breve. ¿Se llama? Se llama Las clases sociales en México en una década. Ya. Sí. ¿Algo más que le pueda sugerir a la gente que nos escucha para meterse en el tema? Bueno, Bernal, quiero supuesto. notar una cosa. Nosotros, mexicanos, tenemos una ventaja educativa sobre otras naciones, y es que tenemos un interés natural, yo diría visceral, sobre los orígenes de nuestra nacionalidad, sobre la conquista de México. No hay gente que no le interese el tema. Es cuestión de hablar con ellos. Un campesino, cualquier gente, tiene un interés particular sobre eso. Y digo que eso es una ventaja extraordinaria que el gobierno de México no ha utilizado correctamente. Porque habiendo este potencial pedagógico natural entre los mexicanos, por ahí deberíamos empezar a enseñar la historia de México y a discutir la historia de México. Pues muy bien, con esto concluimos esta conversación con Luis Barjau, con el motivo de la publicación de su su más reciente libro, Voluntad e Infortunio en la Conquista de México. Muchas gracias una vez más por tu sabiduría, por tus conceptos, por tu entusiasmo, a ustedes por invitarme, por tu pasión por el tema. Sí. Muchas gracias. Bien, así concluimos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentaron Somos Nuestra Memoria. Fue una producción de la Dirección de Medios de Comunicación del INA a través de Radio INA, a cargo de Gabriela Marentes. En la producción estuvo Eva Nivaldo Morales, en el control técnico Joel Cuautle y en la conducción un servidor, Juan Stack. Gracias, hasta la próxima.